Así lo dice Ninosca. El escritor Reinaldo Arenas decía: Cuba es un país que produce canallas, delincuentes, demagogos y cobardes en relación desproporcionada a su población. Y por mucho que me desagradaba la frase, han habido momentos que pienso cuánta razón tenía. Me vinieron de nuevo sus palabras a la mente cuando salió a la palestra Elian González, nominado sin contrincante para la Asamblea del Poder Popular en Cuba. Organismo servil que no legisla, no tiene otro propósito que reunirse 2 veces al año para de manera abrumadora todos levantar sus manos en apoyo al dictador de turno. A Elian González lo desempolvaron en un momento crítico. La economía está por el piso. China y Rusia ya no son tan generosas, aunque Rusia, por lo poco que da en comparación al antiguo subsidio, exige más ahora. Lo vemos cuando Cuba ha tenido que dejar claro que apoya a Putin y que son aliados en el peor de los momentos, justo cuando Putin ha invadido a Ucrania y Estados Unidos envía billones para ayudar en la guerra contra el enemigo ruso. Difícil cuerda floja porque Cuba es quien corteja a Estados Unidos para que con el levantamiento del embargo le lluevan préstamos y financiamientos que nunca pagarán. El nuevo legislador le dio una entrevista a la cadena CNN para dejarnos saber sus deseos para Cuba. CNN no pierde tiempo para decirnos que el 89% de los votantes en Cárdenas lo hicieron por Elian González, según cifras oficiales. Yo soy alguien a quien el pueblo americano conoce, dice sin pudor el nuevo y activo integrante del Cartel de La Habana, y puedo unir a los cubanos y a los americanos, y no solo al pueblo, puedo lograr que nuestros gobiernos lleguen a un entendimiento y remuevan las barreras que nos separan. Nuestro país no tiene sanciones contra Estados Unidos. Menuda labor la que le han impuesto o la que se ha ofrecido a lograr este iluso trasnochado con demasiadas horas de adoctrinamiento embutidas en su pequeño cerebro. CNN se esfuerza para que entendamos que Elian viene del pequeño pueblo de Cárdenas, que ha sido afectado por calamidades económicas, severas sanciones por parte de Estados Unidos y lentas reformas, unidas a una pandemia que ahuyentó a los turistas y una inflación que ha dejado los salarios sin valor alguno. Pero Elian ahora tiene una hija y eso le ha dado una nueva perspectiva. Nos dice que él entiende la separación familiar. CNN cita el editorial del Miami Herald que dejó claro que Elian se había convertido en un caballito de feria y que los exiliados tendrían que ver esto con cierto peso en sus corazones. Pero dice Patrick Upman que aunque Elian González ha crecido y dejado eso atrás, la ira de los exiliados contra los fieles a la revolución prevalece. Still burns white hot, una especie de enojo que arde aún como hierro en fogata, porque aclara que el juego de pelota en Miami, que estaba supuesto a unir a los diferentes países, terminó con los exiliados insultando a los peloteros cubanos, algo que nunca dirían a las víctimas de otro grupo étnico. Otra profunda observación de CNN es que Elian es el único cubano que ha estado dentro del centro de poder en Miami y La Habana, viendo cómo los que gobiernan a Cuba y los que la perdieron piensan y funcionan, aunque Elian contaba con 5 años cuando su corta estadía aquí en Miami. El esbirrito formado bajo el ala de Fidel Castro da las gracias a los americanos que lo ayudaron a regresar y espera una reconciliación con los parientes que, dice él, evitaron su regreso. No se refiere a ellos como los que le ofrecieron amor en su momento más terrible, tras haber visto cómo las olas se tragaron a su madre y él quedó solo flotando en la inmensidad del mar. Pero, ¿qué quiere esta fiel réplica del hombre nuevo para Cuba? Quiere que los exiliados regresen, es decir, que traigan dólares, los verdes, con caras de patriotas americanos, siempre y cuando estén dispuestos a trabajar para Cuba y el bienestar de los cubanos, más allá de las ideologías.
Nuestras puertas están abiertas, dice la estrella de la Asamblea. Esto me recuerda a un chiste que surgió cuando la elección de Reagan, que su contrincante Walter Mondale le dice a su esposa en vísperas de las elecciones: mañana a estas horas estarás durmiendo con el presidente de los Estados Unidos. Tras la aplastante derrota al día siguiente, la esposa le pregunta: ¿cómo funciona esto ahora? ¿Yo voy a donde Reagan o viene Reagan aquí? El Salvador de la patria quiere abrir puertas. Habría que recordarle la suerte que han tenido otras fugaces estrellas en el firmamento castrista, utilizadas cuando las necesitaron y descartadas con la misma rapidez. ¿Dónde están Aldana, Robaina, Laje, Pérez Roque, los de Hermanos de la Guardia, fieles perros de presa, y el general de victoriosas batallas en Angola? Todos bajo la rueda de la revolución. Quizás Elián está jugando con fuego. Apostaría más que no es más que el miserable vocero del régimen del que huyó su madre, y su padre estuvo de acuerdo en aquella travesía. De todos modos, que no se le suban las ínfulas al héroe de una de las pocas batallas en la que ha participado Fidel Castro. Mientras era un niño, era entendible la admiración y el deslumbramiento con el régimen, pero ya es un hombre hecho y derecho, testigo de la destrucción de un país, de la represión que ejercen, de los crímenes y las injusticias. Ya no hay inocencia que valga, ya conscientemente asume la responsabilidad de situarse del lado de los victimarios. Ya es uno más en el escalafón de delincuentes que han destruido un país. Cuando el fin de la pesadilla nazi, después que reinó la luz sobre la oscuridad de la maldad impuesta por hombres desalmados, descubrieron que aunque destruyeron un país y exterminaron millones de vidas, no pudieron vencer el espíritu de los que sobrevivieron. A mí me gusta pensar que somos los cubanos los que hemos estado del lado correcto de la historia. Caminaremos con nuestra frente en alto y buscaremos, como lo han hecho otros pueblos, la justicia, no individual, pero en nombre de toda una nación. Y atrás quedarán las estrellas fugaces, apagadas por la vergüenza de haber sido cómplices de la barbarie. Así lo dicen y Oscar.